en Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días, ¿cómo te va? Hola Steffi, muy buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. El presidente de la República ha comparado al Estado con alguien de clase media que progresó y que ante las vicisitudes del desempleo podría vivir con una tarjeta de crédito. Veamos. Aquí están los estudios internacionales. Ecuador es el que mejor ha transformado el segundo petrolero en bienestar, lo dicen estudios internacionales. No, pues, pero eso es el pasado, el pasado está muy bueno, la pregunta es ahora, en este momento. Pero usted sabe lo que es crecimiento, pues es un flujo, no es stock. Entonces usted me está hablando del pasado estábamos aquí, ahora estamos acá. No, totalmente. Tenemos el problema estando acá, es el ejemplo que siempre le doy al pueblo ecuatoriano. Antes del gobierno, era como una familia que vivía en una casita de caña, en un terreno ilegal, sin educación ni salud para sus hijos, y encima el jefe de familia pierde su trabajo y se queda en la miseria, sin comer. Ahora somos una familia de clase media, con una casa de cemento, 2 pisos, un carro, terreno legalizado, hijos con educación, salud. Tenemos un problema, tal vez nos quedamos sin empleo, el jefe de familia, pero tiene tarjeta de crédito para seguir subsistiendo. Pero el país está en otro nivel. Mauricio Pozo, muy buenos días. Buenos días. ¿Con qué tarjeta de crédito está viviendo el gobierno de la Revolución Ciudadana y sobre todo, cómo la va a pagar? ¿Quién la va a pagar? Porque las deudas hay que cancelarlas en algún momento. Así es, o sea, vivir con tarjeta de crédito y decir que eso sale de algún lado y en el caso de la persona como que no se cancele esa obligación me parece una barbaridad. La tarjeta de crédito tiene que pagarse en algún momento. Y el gobierno lo que ha hecho para poder financiar el hueco que se presentó en diciembre pasado no ha sido nada fuera de lo que ya ha venido haciendo en el periodo previo, es decir, endeudarse más, contratar obligaciones en condiciones absolutamente onerosas, traspasar el problema para adelante y obviamente ahora en el mes de enero nuevamente estamos en una situación muy complicada porque el programa económico no se hace presente, no ha habido programa económico. Un programa económico no es recibir plata del exterior, endeudarse, recibir plata de impuestos y gastarse todo. Un programa económico significa tener objetivos, tener metas, tener instrumentos, hacer reformas, buscar acuerdos internacionales, tener acuerdos con acreedores en condiciones adecuadas, que el rol del sector privado sea el que tiene que ser, que el Estado tenga el suyo y no tener lo que tenemos de este momento, que es un país con recesión económica el año previo, con recesión económica el 2016 y muy probablemente el 2017 se repite el problema porque el gobierno que asuma, sea el que sea, va a tener que tomar decisiones y esas decisiones obviamente van a tener costos. Así que si usted me pregunta con qué se está buscando salir de la situación actual, con endeudamiento, pero el endeudamiento tiene obviamente que pagarse en su momento. Ahora, llama la atención que el presidente ponga esos ejemplos y llama la atención por lo siguiente, porque la resolución de la Junta Bancaria 2012-2027 en su cuarto considerando señala que es necesario contar con límites para el otorgamiento de los créditos de consumo que incluyen a las operaciones de tarjetas de crédito para minimizar el riesgo de sobreendeudamiento que podrían alcanzar los sujetos de crédito en el sistema financiero. El presidente de la República lo dijo en una sabatina y de hecho se redujeron inmediatamente los cupos. Hace 3 años se anunció y se implementó esto, se señaló que no estaba bien endeudarse y hoy, ¿bajo qué circunstancias un economista manda a la gente a vivir a punta de crédito? No, me parece, como menciono, un error de fondo y de forma. Los problemas no se resuelven así. Hay temas de fondo que no se han resuelto. Las personas tienen que buscar, en la medida de lo posible, manejar también en orden sus finanzas personales, como lo tiene que hacer el Estado. Porque cuando se producen los excesos, vienen los problemas posteriores, que es lo que estamos viendo en este momento. Si no habríamos duplicado el peso del gasto público respecto al PIB entre el año 2007 a la fecha, me estoy hablando del 21-22 a más del 40%, si no habríamos duplicado el tema de la deuda como se lo ha producido, si no habríamos generado toda esa suerte de incertidumbre
producto de mensajes poco coherentes, como decir, por ejemplo, alianzas público-privadas y al mismo tiempo otra vez la ley de la herencia y la plusvalía. Ese tipo de señales contradictorias son las que generan incertidumbre y eso hace pues que no se tenga ningún tipo de claridad y eso empieza a degenerar en problemas que se están viviendo. Economista. El problema del desempleo que se está viviendo, por ejemplo. En la página 111 del más reciente informe del Banco Mundial publicado en este mes de enero, observamos cómo proyectan un crecimiento negativo de 2 puntos para este 2016, de 0 para el 2017 y de apenas medio punto de crecimiento positivo para el 2018. ¿Tan mal están las cosas? Bueno, estamos viendo el producto de la falta de inversión. Fíjese que se acaba de conocer la inversión extranjera neta al tercer trimestre del año pasado. El acumulado de los 3 trimestres supera levemente los 500 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que el año 2015 va a volver a tener un monto de inversión similar al del año anterior y similar al de los años anteriores. Un país sin inversión no puede crecer. Y cuando no crece empieza a generar los problemas que estoy mencionando. Si usted compara la inversión nuestra con la inversión de, por ejemplo, Bolivia y Uruguay, que son países que son la tercera parte en tamaño de PIB del Ecuador. En un caso tienen 2.000 millones, en el otro caso tienen cerca de 3.000 millones. Ni se diga con los vecinos. Perú 9.000 millones, Colombia 16.000 millones y nosotros 700 millones. ¿Qué país va a poder crecer? Estamos desaprovechando lo que tuvimos en el pasado y como no hicimos bien las cosas, ahora se empiezan a producir los problemas, como es un año de estancamiento económico con una proyección de caída de producción, que es lo que usted acaba de mencionar en el informe del Banco Mundial, y así como lo estiman algunas otras fuentes de información. Un crecimiento negativo de 2 puntos porcentuales sobre un Producto Interno Bruto de 100.000 millones serían 2.000 millones, que en esas cantidades, en esos montos, parece no ser mucho. Pero ¿cuál es el impacto social de esto? ¿Existe un efecto multiplicador? ¿Cuáles podrían ser las secuelas, las consecuencias de este crecimiento negativo, economista? Bueno, no hay que verle solamente por lo que en el año se refleja como caída, que es del 2%, que de por sí es una caída significativa, sino lo que se ve en el año 2015, que lo más probable es que termine siendo también negativo, lo que va a pasar el siguiente año y por lo tanto tenemos un problema acumulado ya de algunos años. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Desempleo. Las empresas se ven abocadas a retirar personal. Eso ya se está produciendo con todas las implicaciones y el drama social que eso significa de la persona que se queda sin trabajo y de los que dependen de esa persona. La iliquidez que se está viviendo, la falta de acceso al crédito, producto de esa falta de recursos que como no entran al sistema financiero, el sistema financiero no tiene la capacidad de poder prestar al ritmo que se requiere porque tiene que mantener niveles de liquidez altos para proteger a los propios depositantes. ¿Producto de qué? De un desorden fiscal que no supo acumular excedentes y ahorros y hacer frente a situaciones adversas como la que se está presentando en este momento y algún tiempo atrás por la caída del precio del petróleo y por la apreciación del dólar. Entonces, esos son los resultados: iliquidez, desempleo, menos opción de progreso, menos crecimiento económico, menos opción de acceso al crédito, que es lo que estamos viviendo y lamentablemente es lo que se ha visto ahora hacia adelante. Pero el gobierno continúa inaugurando obras, lo hace todas las semanas. Ayer se anunciaba una inversión para un proyecto minero, sí, solo $1.000 millones y hasta el 2018, entonces estamos hablando de 300 millones, un poquito más por año, 333 millones por año, pero parecería, en función de estas evidencias que aparecen de manera constante, que quienes advierten de la crisis son agoreros de un desastre que no termina de llegar todavía, o es que quizás de a poco ya la gente está empezando a sentirlo. Bueno, los números hablan por sí solos, esos no son percepciones, esas no son temas fuera de lugar, son datos claros de las entidades del propio gobierno. Un país que decrece es un país que no da resultados en crecimiento económico por la política económica que se está aplicando. Un país que tiene el segundo riesgo más alto de América Latina después de Venezuela. ¿Qué significa eso? Un país que se le ve desde el exterior como una nación riesgosa donde hay recursos que se invierten y que demandan un mayor rendimiento porque obviamente los riesgos son mayores. Un país que
registra los niveles marginales de inversión extranjera. ¿Qué significa? Que no ofrece las condiciones adecuadas para poder atraer recursos. Es decir, ahí están los números, no es un tema que está fuera de lo que realmente está aconteciendo. Y claro, hay muchos anuncios, hay mucho ruido, pero no hay muchas nueces, no hay realidades, porque las cifras son las que le acabo de mencionar, proporcionadas por las propias entidades oficiales. Recuerde usted algo en esto, Lenin, los últimos 15 años, el 85% de los recursos de los últimos 15 años, de 16 prácticamente, desde que se inició la dolarización, han estado en este gobierno. Y el promedio de crecimiento económico anual de estos últimos 9 años es menor que el promedio de crecimiento económico de los 7 años previos. ¿Esto qué quiere decir? De que no ha habido una gestión que permita aprovechar esos fondos y poder promover un crecimiento más grande para tener mejor calidad de vida, más de empleo. Hay mucho discurso, hay mucha propaganda, pero no hay hechos reales por los indicadores que acabo de mencionar. Yo no me estoy inventando los números, ahí están los números del propio gobierno. Y sin embargo, economista, el Estado candidato promociona que la inversión social asciende a 56.000 millones de dólares. Lo plantea casi como un eslogan de campaña y señala abiertamente a la ciudadanía. Le indica: el gasto público eres tú. ¿Esto es real o hay más marketing que evidencias, que hechos en esa frase? ¿Usted cree que si eso sería correcto, tendríamos un país que está decreciendo, un país en recesión económica, un país con más desempleo, un país donde no tiene financiamiento, un país que tiene que endeudarse en las peores condiciones en el mercado internacional, donde falta liquidez, donde no hay inversión extranjera? Eso significa el gasto eres tú. Economista, pero las hidroeléctricas y las carreteras y las escuelas del milenio, los hospitales, esas obras están allí, se ven. Bueno, parte está ahí, pero usted las carreteras necesita promover de que se transporte mercadería y productos, pues. Porque caso contrario queda el asfalto y no queda la producción encima. ¿De qué le sirven las carreteras si eso no se da? ¿De qué le sirve, por ejemplo, el aumento de hospitales si no tiene radiólogos en el país o no tiene el equipamiento humano para poder manejar esa institución, o cuando el servicio no llega en las condiciones adecuadas? Ahora mismo se está viendo de que ya se retira la participación, por ejemplo, de los hospitales privados por las deudas que se tienen. El servicio no está llegando a pesar de los montos. Esto no es un tema cuantitativo solamente, no es solamente echarle plata a los sectores, es mejorar la gestión para que le llegue el servicio a la gente. Si no llega el servicio a la gente, ¿de qué sirve haber invertido, haber puesto plata en esos sectores en las magnitudes que se han dado? Y finalmente, esos recursos que tanto se anuncia que se ha dado para el sector social deberían sentirse en los indicadores que acabo de mencionar. ¿Por qué no crece más rápido el país? ¿Por qué no hay más inversión extranjera en el país? ¿Por qué no hay más capacidad de financiamiento? ¿Por qué está subiendo el desempleo? Nosotros nos estamos pareciendo bastante más a Venezuela que a lo que estamos viendo en otros países como los vecinos de Chile. Economista Mauricio Pozo, gracias por acompañarnos.